Aleluya, gracias Señor Jesús. Bueno eres tú, Dios. Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo tiempo de impacto. Le damos gracias al Señor por darnos una oportunidad más de compartir su palabra, de permitir que Él nos hable a través de la palabra. Y quiero pedirte que dispongas este tiempo. Tal vez tú lo estás viendo en vivo, que puedas tener una pausa, un momento de concentración en la palabra de Dios, o lo estás viendo en otro momento, que puedas concentrarte y dejar que Dios te hable. De eso se trata la predicación, de que hayan personas que tengan su corazón conectado con la palabra del Señor, y ahí es donde vamos a ver las transformaciones que Dios hace por medio de su palabra. Bienvenidos a todos, gracias por ayudarnos a hacer llegar la palabra del Señor a muchos lugares. Cuando tú le das compartir, cuando tú haces un comentario, reaccionas, invitas a alguien más a que se conecte, estás siendo parte de la obra del Señor, y te damos muchas gracias por eso. Muy buenas noches. Un abrazo a cada persona que está allí conectándose. Bienvenidos. Hoy será un tema más de los que hemos estado hablando. Del tema que hemos estado hablando, levántate. Dios nos está llamando a levantarnos. Y decíamos en pláticas anteriores que levantarse tiene que ver con alguien que está allí abajo, que está caído, alguien que tal vez se le acabaron sus fuerzas, alguien que seguramente necesita ayuda, y Dios está buscando hoy a esas personas que necesitan ayuda, pero que están creyendo en Él, que están creyendo que Él puede hacer algo por esa vida, que puede traer un cambio, una transformación, que puede levantarnos, que puede ayudarnos, que puede fortalecernos. Y comienzo leyendo Isaías 60, versículo 1, donde la palabra de Dios nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Quiero que oremos para iniciar este tiempo. Amado Señor, en este momento oramos a ti, Señor. Me uno a cada persona, Señor, que a través de Facebook, Señor, está allí. Te ruego, Señor, que tú traigas esa dirección de tu Espíritu, Señor, a nuestras vidas. Que tú seas guiándonos, Señor, que tú seas fortaleciéndonos, que tú seas ayudándonos, que tú seas guiándonos, Señor, y que sea tu poderoso Espíritu, Señor, el que nos guíe, el que nos mueva, el que nos aliente, el que nos fortalezca, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, solamente tú, amado Dios, el que nos dé esa fortaleza, ese vigor para seguir adelante. Hoy tú una vez más nos dices que nos levantemos, porque ha venido tu luz, Señor, y la gloria tuya, Señor, ha nacido sobre mí. Gracias, poderoso Dios, porque tú nunca nos abandonas, tú nunca nos dejas. Tú estás siempre con nosotros. Tú siempre nos ayudas, tú siempre nos levantas. Tú siempre nos prosperas, Señor. Y tú estás ahí en todo tiempo, en todo momento. Tú estás guiándonos, Señor. Toma la vida mía, la de mi esposa, pero también la de cada persona, Señor, que se conecta, poderoso Padre. Y señorea en nosotros. Trae tu palabra, tu revelación. Háblanos, Señor, en este día. Queremos que tú nos indiques el camino, que tú nos traces, Señor, qué debemos hacer, cómo debemos actuar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Levántate. Comenzamos diciendo que debemos levantarnos para actuar. Necesitamos actuar, y ese actuar tenía que ver con hacer altar, con ir a la intimidad contigo, amado Dios, con ir a la intimidad en oración, en la búsqueda tuya,
del Señor Dios Todopoderoso. Y también necesitamos levantarnos para continuar, para seguir adelante, para avanzar. Y luego estuvimos hablando de ese continuar permanente, de esa seguida adelante, de ese avanzar cada día. Y levantarnos, estábamos hablando de levantarnos para resistir. Y hoy queremos hablar un poco más. Queremos hablar allí en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: todo el ejército estaba tan triste y furioso porque habían tomado a sus hijos e hijas cautivos, que querían apedrear a muerte a David. Él se alarmó, pero recobró fuerza en el Señor su Dios. Y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech, que trajera el efod. Entonces David consultó al Señor: ¿persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias? ¿Podré alcanzarlos? Él le contestó: persíguelos, que los alcanzarás y rescatarás a las familias. Ahí vemos a un David que le toca levantarse para resistir. Cuando entramos en el contexto de lo que estaba pasando allí en ese momento, dice que los amalecitas habían venido y habían invadido esos lugares allí. El uno se llamaba Neguev, el otro se llamaba Ziklag. Y ellos no solamente lo habían invadido, sino lo habían incendiado. Dice que habían prendido fuego. Y después de haber hecho todo esto, o al hacer todo esto, se llevaron las mujeres de David, se llevaron los niños, se llevaron toda la gente que encontraron allí. Pero algo más fue que se llevaron el botín, se llevaron absolutamente todo. Y al llevarse todo esto, cuando David viene y ve todo lo que había pasado, dice que ellos lloraron hasta el cansancio, lloraron hasta cuando ya no tuvieron más lágrimas. O sea, la situación que estaban viviendo era una situación muy difícil. Dice que lloraron hasta que se debilitaron. O sea, fue tanto el lloro, fue tanto la angustia, fue tanto como la tragedia. Pareciera que hubiese venido como una depresión sobre ellos. Y tanto que la gente se llenó de amargura. Y entonces los que estaban con David dijeron: apedreemos a David, porque había amargura en ellos. O sea, la solución que ellos encontraron fue ir y coger a David y apedrearlo. Apedrearlo significaba matarlo, significaba acabar con su vida. Y entonces David, él toma una decisión en medio de esa circunstancia. Y esa decisión que él toma es de consultar a Dios. Y estaba pensando ahí por un momento que muchas veces cuando nosotros tenemos ciertas circunstancias, ahora las circunstancias que ellos estaban viviendo eran muy tristes, porque no solamente se le han llevado las esposas, los hijos, todo lo que tenían, sino que ahora David tenía otro enemigo más, que eran los mismos que estaban con él, que querían apedrearla. Y en medio de esa circunstancia encontramos dos decisiones que uno puede tomar. Una decisión es cuando uno toma la decisión que tomaron los hombres que estaban con David. Dijeron: bueno, vamos, David es el culpable. O sea, buscaron a quien echarle la culpa. Como casi siempre pasa, no siempre busca a quien echarle la culpa. ¿Quién fue el culpable de esto? Yo hago esto porque tal cosa. Pero hay otra decisión que fue la que tomó David, que fue la de consultar a Dios. Y él entonces decide consultar al Señor. Él decide que el Señor sea el que lo guíe para saber qué hacer. Entonces hace algunas cosas allí. Como él no podía entrar en el tabernáculo porque ese era territorio de Saúl, y entonces él decide decirle al sacerdote que traiga el efod. El efod era una parte de la vestimenta del sacerdote. Era como un chaleco que se colocaba encima exteriormente.
porque ese fue como el único objeto relacionado con el tabernáculo que encontró David. Fue como la única manera que encontró para poder como buscar la dirección de Dios. Esos elementos tenían cierta importancia y para ellos era algo muy importante en ese momento. Entonces, en medio de esa amargura, en medio de esa tristeza, David saca fuerzas para consultar a Dios. Y cuando él lo consulta, le preguntan que si va y pelea contra los hombres. Y él entonces dice, el Señor le dice que sí, que vaya, que pelea, porque él le va a dar la batalla. Y entonces David pues toma la decisión de seguir. O sea, él toma la decisión de levantarse y de resistir al enemigo, de levantarse y avanzar. Amén. Y si nosotros nos ponemos a analizar un poco la situación que estaba viviendo el pueblo, era algo difícil porque se quedaron solo los hombres, se quedaron, y fue a causa de que David y los hombres estaban peleando una batalla que no les correspondía a ellos. En ese momento David estaba luchando a favor del ejército enemigo. Él estaba luchando con el rey de los filisteos, el enemigo natural del pueblo de Israel. Iban a tener un enfrentamiento con el ejército del rey Saúl. Y David estaba dispuesto, por su característica de fidelidad, a luchar a favor del rey filisteo y en contra del pueblo de Israel. Pero en un momento los mismos filisteos le dicen, no queremos que David vaya a la batalla con nosotros, porque en algún momento él va a querer congraciarse con su Señor y nos va a entregar en manos de nuestros enemigos. Dile que se vaya, le dijeron al rey. Y el rey amaba a David y le dijo, bueno, David, no puedes ir con nosotros, el pueblo no quiere que tú vayas con nosotros. Y es cuando David se devuelve y llega a la casa y se da cuenta que se los habían llevado a todos. Y dice la palabra del Señor que se habían llevado las mujeres, los niños, los animales, absolutamente todo, desde el más grande hasta el más pequeñito. Y empieza ahí el dolor, el calvario, pero miren que es una circunstancia que, aunque les estaba afectando a todos, le estaban dejando la responsabilidad a uno solo, que era David. Y ellos todos empezaron a llorar y a echar culpas, y aún desearon apedrear a David, pero ninguno estaba diciendo, bueno, no perdamos tiempo, vamos a buscarlos, vamos a conseguirlos, vamos a perseguirlos. E incluso David, en ese mismo momento, él no tenía la seguridad si era lo que se debía hacer, pero él sabía que Dios siempre le daba la respuesta oportuna en el momento que él se lo pedía. Por eso manda llamar al sacerdote y le dice, tráeme el efod, porque a través del efod en ese momento se consultaba a Dios. Era como ese punto de contacto con la presencia del Señor. Y le pregunta, le dice, Señor, ¿persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias? Y yo quiero decirte, cuando vino los saqueadores, David no estaba atento de su familia. David estaba peleando batallas ajenas. Y son cosas que permanentemente acontecen, ¿no? Que por estar peleando batallas de otros, perdemos los nuestros, perdemos. Mira cuántos hogares se han destruido porque un hombre, una mujer, se concentraron tanto en su trabajo, a enriquecer un jefe, un nombre, una empresa, y perdieron los suyos, perdieron sus familias, se los llevaron cautivos y no se habían dado cuenta. Hay gente, respecto a lo que tú decías, hay gente que incluso lleva su trabajo para la casa. Bueno, hoy en día estamos en la modalidad de que el trabajo se hace en casa, pero todo el tiempo lo que hablan, lo que se hace en casa, gira en torno a lo que hace alguien, o bien sea la empresa, o bien sea el jefe, o todo gira en torno a eso, y como que descuidan las cosas esenciales, las cosas importantes, descuidan aquellas cosas que deberían
tener espacio en la familia. Muchas veces se descuidan los hijos, muchas veces se descuida la pareja, muchas veces se descuida los quehaceres aún de la casa, las cosas que deberían ser de familia, que deberían de tenerse también como muy importantes. Y siempre he pensado que cuando la persona termina ese trabajo en esa empresa, en ese negocio, pues lo único que va a encontrar al final va a ser la familia. Lo único que va a encontrar ahí va a ser esa esposa, esos hijos o ese esposo. Y si no se ha trabajado en esa relación, si no se ha trabajado en esa familia, pues seguramente no va a estar bien. Y mire que allí había un grupo familiar que estaba desprevenido y estaba descuidado. Ahora, David era un rey, era un guerrero, y él tal vez debía estar allí pendiente de eso, pero se descuidó. Pero mire que en 1 Samuel capítulo 30, él le hace el capítulo 30, el versículo 8, cuando él dice que consultó David al Señor. Él le hizo varias preguntas. Una que le hizo fue: ¿persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias? Mire que qué importante es preguntarle al Señor qué hacer. ¿Cuántas decisiones que tomamos siempre, que hacemos, que necesitamos establecer cosas, necesitamos desarrollar cosas, las tomamos solos? No consultamos a Dios. Si Él le pregunta eso, vean, le dice: ¿persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias? Ahora, las familias de él estaban cautivas, la familia de él se habían ido, los hijos se habían ido, sus esposas, todos se lo habían llevado. O sea, era algo urgente, era algo de actuar, de como que haga algo. Y yo imagino que eran las mujeres de David, todos los que estaban allí, estaban porque se llevaron los pequeños, los grandes, todo lo que había allí. Y era urgente actuar. Ahora él tenía un ejército de 600 soldados y él tenía que actuar. Pero él dice: no, espera un momento. Consulta a Dios. Y cuando consulta a Dios, Dios le da la respuesta. Y él le hace otra pregunta: ¿podré alcanzarlos? En otras palabras le dice: ¿seré victorioso? Y me pregunto, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Dios le dice: no los persiga, no podré alcanzarlos? Pero sabe que cuando uno consulta a Dios, casi siempre Dios le va a dar una respuesta afirmativa. ¿Y por qué digo casi siempre? Porque hay cosas que a veces hacemos que no es la voluntad de Dios, entonces ahí Dios no va a responder afirmativamente. Pero Dios pelea por nuestra familia, Dios pelea por nuestros hijos, Dios pelea por nuestras finanzas. Y con eso le quiero decir que en esos momentos difíciles, en esos momentos de pérdida, debe saber usted que hay alguien que está peleando por usted, que hay alguien que se va a poner en la brecha, que hay alguien que va a guiarle, que va a fortalecerle, y ese se llama el Señor. El Señor está ahí. No olvidemos consultarlo. Es necesario consultarlo. Él le hace esas dos preguntas y me parecen dos preguntas muy importantes. Cuando usted se levanta en la mañana, debería pedirle permiso al Señor aún para ir al trabajo. Aunque usted sabe que tiene que ir, que tiene que llegar, debería decirle: Señor, dame permiso para ir a ese trabajo. Dame permiso para esto, porque es que estoy incluyendo a Dios. Lo estoy haciendo partícipe de mis asuntos. Lo estoy haciendo partícipe de las cosas que voy a realizar. ¿Cuántas personas entran en un negocio, entran en cosas y nunca preguntan a Dios? Y aunque les vaya bien, deberían de involucrar a Dios. Es como en la familia, en la pareja. El esposo tomó una decisión por allí, la esposa tomó otra decisión y no se consultan, no dialogan, no deciden juntos, sino muchas cosas que hacemos, que las hacemos solos. Pero David allí está consultando al Señor. Amén. Y aquí tenemos que hacer un llamado de atención en esta oportunidad de si tal vez estamos viendo la cautividad de nuestras familias. Y vemos dos posiciones en esta oportunidad. La posición de la mayoría, que es la queja, que es
el llorar hasta quedar sin fuerzas, el ver con impotencia la situación, o aquel que sabe que con Dios las circunstancias cambian. Ahora, ya la cautividad estaba. David ya se dio cuenta, no está mi familia, no están mis esposas, no están mis hijos. Yo estoy en la misma posición que están todos. Y mira que es algo más o menos como lo que estamos viviendo. En este tiempo, todos estamos compartiendo una situación en medio de esta pandemia. O sea, el que diga que esto no le ha afectado, de alguna manera nos ha cambiado la vida a todos. Nos cambiaron las rutinas, los hábitos, y algo que ocurrió, y era algo que yo meditaba hoy, fue que a David lo devolvieron para su casa. Él no quería. Y mira cómo aún el rechazo Dios lo estaba usando en ese momento para que él se devolviera, porque su familia lo estaba necesitando. Sí, y él tal vez se fue como desilusionado, frustrado, no me quisieron ahí en medio de ellos, no confiaron en mí. Pero cuando él se dio cuenta, mire, todo en Dios tiene un propósito. ¿Y cuántos que tal vez los mandaron en esta época para su casa dijeron, no, la tragedia, Dios mío? Y muchos se dieron cuenta que sus hijos ya estaban siendo cautivos por vicios, por amistades incorrectas, por el internet. Hay muchos que encontraron a su familia cautiva. Muchos encontraron una esposa cautiva, un esposo cautivo. Porque por el trabajo, el corre-corre, cada uno iba hacia un lado. No tenían tiempo de dialogar, no tenían tiempo de hablarse. No tenían ni tiempo de conocerse. No tenían tiempo. ¿Sabe que en esta temporada de pandemia, por ejemplo, en nuestro caso nos ha sucedido que hemos hecho hasta recetas que no habíamos hecho nunca? Hemos aprendido nuevas cosas, aún nuevas prácticas de convivir, de jugar, de participar, de dialogar, el sentarnos a la mesa, el poder orar juntos, el poder hacer un devocional juntos, y comenzamos a encontrar cosas que no conocíamos, comenzamos a encontrar cosas que no sabíamos. David va a su casa y él pensó que allí estaban sus esposas, sus hijos, toda la gente. Pero cuando él regresa encuentra que los habían llevado cautivos. Y sabe que cuando nosotros nos descuidamos como en esta temporada, muchos están siendo cautivos de las redes, están siendo cautivos de la pornografía, están siendo cautivos del homosexualismo, están siendo cautivos de la esclavitud, de la pornografía, de la pereza, del vicio, están siendo cautivos. Ahora, en muchas ocasiones ha sucedido que su hijo está conectado a un computador para recibir unas clases, pero a la vez está conectado a 10 páginas más. Está hablando con el compañero muchas cosas. O sea, tiene un ambiente bastante propicio para ser cautivo. Y es ahí cuando Dios nos llama a ir y buscarlo. Cuando nos llama a volver a casa, a volver a interactuar. Así es, y tal vez muchos nos hemos dado cuenta que hemos perdido lo que decía mi esposo, un esposo, una esposa, unos hijos, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando yo como mamá me doy cuenta que ya no tengo el corazón de mis hijos? ¿Qué hacer cuando yo como esposa me doy cuenta que ya no tengo el corazón de mi esposo? ¿Qué hacer cuando ya no hay un ambiente de hogar? Mire, es tanto la crisis que han vivido muchos hogares en este tiempo que se dieron cuenta que no pueden estar juntos porque no se conocían, porque cuando los metieron a todos en un mismo espacio, a compartir un mismo tiempo, a tener que soportarse en todo el día, se dieron cuenta que no estábamos preparados para eso. Pero ¿qué hacer cuando se nos perdió la familia? A David se le perdió la familia. Y mire, la mayoría se puso a llorar, se sintió impotente ante eso, y eran un ejército. Eran unos guerreros, pero cuando se dieron cuenta que ya no tenían la familia, se desvanecieron. Pero David se fortaleció en Dios. Dice ahí en Palabra de Dios para Todos, dice, pero
recobró fuerzas en el Señor su Dios. David también lloró, David también le dolió, David también tal vez en algún momento sintió desesperanza, pero hay un momento en el que a través de tus lágrimas tienes que mirar al cielo. Y ese recobrar fuerzas tiene que ver con esa palabra nosotros decimos sacó fuerzas. Sacó fuerzas. Usted tiene que sacar fuerzas. Usted tiene que tomar las fuerzas. Que no tengo ninguno, que ya no sé qué hacer, que estoy tan debilitado, porque ahí dice que ellos estaban debilitados. Pero como que tomó aire y dijo, vamos para adelante. Y fue y se postró delante de Dios. Él tuvo una búsqueda de Dios. ¿Sabe que las fuerzas las encontramos cuando buscamos a Dios? Las fuerzas las encontramos cuando somos capaces de postrarnos delante de Dios y decirle, Señor, mira, estoy débil, no sé qué hacer, no tengo ni idea de qué hacer en esto, no tengo ni idea de cómo solucionar este problema. Y ese es un llamado que Dios nos hace hoy de tomar fuerzas, de sacar fuerzas, para que Él nos guíe y nos dé la estrategia. Y sabes que David tenía que empezar a actuar porque él tenía que recuperar el terreno que había avanzado el enemigo. O sea, fueron 3 días en los que él estuvo por fuera, 3 días en los que había alejado, o sea, era la distancia que tenía ya el enemigo. 3 días de distancia. Y David tenía que empezar a moverse muy rápido. Y cuando él le consulta al Señor, Señor, los persigo, los voy a alcanzar. David le estaba diciendo, Señor, contigo voy. Y si tú me das la victoria, voy. Si no, me quedo. Y quiero que vayas al Salmo 18, que lo leíamos esta mañana. Y yo pensaba en esta palabra y yo decía, qué maravilloso es conocer al Dios que nos ayuda. Y mira que dice en el Salmo 18, en el versículo 28 dice, Señor, tú iluminas mi sendero, eres mi luz en la oscuridad. Y el 29 dice así, Dios mío, con tu ayuda podré correr con los soldados, con tu ayuda asaltaré las murallas del enemigo. Y el 36 dice así, Dios mío, tú me ayudas a correr más rápido. Y yo hoy quiero decirte en el nombre del Señor que si tú estás dispuesto a rescatar a tu familia, a rescatar eso que el enemigo ha cautivado, mira, no era solo las personas, también la economía se había llevado, todos los animales también se lo había llevado. Si tú estás dispuesto a decirle, Señor, lo voy a recuperar, lo voy a hacer contigo, Dios te va a ayudar a correr más rápido, los vas a alcanzar, así como le dijo el Señor, persíguelos, que los alcanzarás y rescatarás a las familias. Y yo te digo, si tú te dispones, si tú le dices al Señor, si tú me ayudas, yo me levanto, porque ese es el mensaje, yo me levanto a hacerlo, tú vas a rescatar aquello que ya estaba cautivo. Y mira, dice, Dios mío, tú me ayudas a correr más rápido y le das fuerza a mis piernas. Mira, hay muchos que el temor, la angustia nos tiene paralizados, que las actitudes de un hijo nos intimidan, que la condición de las circunstancias nos en vez de hacernos como despertar y sacudirnos, como que nos pasman, nos aplacan. Pero cuando hay alguien que consulta al Señor, cuando hay alguien que le dice, Señor, hagamos un plan entre los dos y vamos a traer libertad, dice el Señor que le da fuerza a nuestras piernas para que corramos más rápido. Y dice, así puedo perseguir y atrapar a mis enemigos, no descansaré hasta derrotarlos. Mira, una de las características de David era que él estaba acostumbrado a ganar siempre. Él no se rendía fácilmente. Y él sabía que con Dios, él siempre obtenía la victoria. Y él siempre nos da las estrategias. Porque cuando vemos lo que pasó enseguida, dice que tenía 600 hombres. Y él arranca con los 600 hombres, pero hay 200 que dicen, no, estamos cansados. Entonces los deja. Y él sigue con 400 hombres, pero en el camino
se encuentran uno del ejército de la Amalecita, era como un esclavo de uno de ellos. Y entonces este hombre está enfermo, está cansado, lleva 3 días sin comer, sin beber. Y David, en cambio de matarlo o de llevárselo cautivo, dice que le brinda comida, le da de beber, le da higos, le da pasas, bueno, le da comida allí. Y apenas este hombre como que recobra fuerzas, entonces le pregunta, ¿usted quién es? Y él le dice, mire, yo soy tal persona, yo soy egipcio. Y le cuenta lo que él es. Y le dice que si él los puede llevar al ejército a donde está el campamento. Y dice que este hombre los lleva. Y cuando llegan allá, encuentra que todos están desprevenidos, están en fiesta, están totalmente desprevenidos. Mire cómo Dios organiza todo. Y lo que hemos venido hablando en diferentes momentos, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene la guianza perfecta. Mire, hay cosas que Él tal vez nunca se imaginó. Ahora, cuando de 200 dijeron, estamos cansados, estamos agotados, no vamos a seguir, David dice, son 200 menos. No, Él se va con los 400. Porque Él se va con los 400. Por lo que a veces decimos menos, a veces es más. Esos 400 seguramente hubiesen sido tropiezos, hubiesen contaminado a los 400. Porque cuando usted está en medio de una multitud, donde la gente comienza a hablar cansancio, comienza a hablar duda, comienza a hablar queja, comienza a decir no puedo, me duele allí, me duele acá, comienza a quejarse, esa gente se vuelve un obstáculo. Y con eso quiero decirle que usted tiene que unirse a gente correcta, tiene que unirse a gente que lo levante, a gente que lo impulse, a gente que esté dispuesto a dar la pelea con usted. ¿Qué hace usted peleando con gente que no quiere, con gente que está cansada? ¿Qué hace peleando con gente que no tiene la misma visión suya, que no va hacia la misma dirección, sino gente que va a ser un tropiezo en el camino? Entonces David los deja y se encuentra en ese egipcio, y cuando se encuentra ese egipcio, lo lleva al campamento. Ahí hacen un acuerdo y lo lleva al campamento. Y cuando lo lleva al campamento, encuentra que todo está prevenido. Mire, Dios siempre tiene un final feliz. Dios siempre tiene un final de victoria, un final de gloria, un final donde Él nos va a dar la batalla, donde Él nos va a dar a ganar. Y allí recuperan las mujeres, recuperan las ovejas, el ganado, el botín, recuperan absolutamente todo. Pero ¿qué fue lo que pasó allí? Primero, David se fortaleció en el Señor. David buscó la respuesta de Dios. Fue a la fuente que fue el Señor. David no fue a otro lugar. David no corrió donde que tenía dinero. No corrió al ejército donde él estaba antes peleando. No, él fue al Señor. Mire, cuando usted tenga momentos que no sabe qué hacer, cuando la tragedia ha sido tan fuerte o tal vez sea débil, cuando esté pasando un momento así como los que estaba pasando David, vaya donde el Señor, busque al Señor, pregúntele, órele a Él, busque la respuesta. El salmista dijo, temprano yo te buscaré, de madrugada oirás mi voz. El Señor le va a responder, Él tiene una respuesta, porque Él es la fuente. Mire que David no peleó solo. El que puso a ese egipcio en el camino fue el Señor. El que dejó que lo dejaran tirado fue Dios, permitió eso. Dios puso en el corazón de David que no lo matara, sino que lo alimentara. Dios puso en el corazón de David el que hiciera todo eso que hizo allí para llevarlos a la victoria. Y ellos ganaron. Ellos vencieron. Ellos lograron la batalla. Pero fue porque David buscó en el lugar correcto, donde usted y yo tenemos que buscar. Amén. Y yo quiero decirte algo, que el propósito es que te sacuda. Si tú no peleas, lo vas a perder para siempre. Si tú no peleas por tus hijos,
los vas a perder para siempre. Si tú no peleas por tu matrimonio, lo vas a perder para siempre. Si no peleas por esos dones, por ese llamado que el enemigo ha querido quitarte, lo vas a perder para siempre. Si David no se levanta a pelear por su familia, nunca más los hubiera visto. Nunca más los hubiera podido disfrutar. Y yo te digo, si tú no te levantas, los vas a perder para siempre. Este es el tiempo, y mira lo que dice la palabra del Señor ahí mismo en el Salmo 18:34. Dios me prepara para la guerra. Es el mismo David que se fue a perseguir a sus enemigos para rescatar a su familia. Dios me prepara para la guerra. Les da fuerza a mis brazos para que pueda lanzar dardos poderosos, dardos certeros, dardos que van a traer libertad. Mira, se necesitan hombres y mujeres con brazos fuertes para lanzar dardos contra el enemigo. La palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra del Señor dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad y gobernadores de las tinieblas. Necesitamos empuñar las armas espirituales, porque en este caso no vamos detrás de hombres, no vamos detrás de un ejército. Nuestra pelea, nuestra lucha es contra el reino de las tinieblas. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que esa lucha ya la tuvo Cristo por nosotros y nos dio la victoria a nosotros. Ahora nosotros empuñamos las armas de la luz para permanecer en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Pero ¿qué pasa si nos damos cuenta que el enemigo ha querido venir y quitarnos? Nosotros nos levantamos para mantenernos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, creyendo la palabra. Esos son los dardos poderosos, declarando la palabra. Mamás, papás, levantándose a la madrugada a clamar por sus hijos. ¿Sabes qué? Dios esta semana me enseñó algo. Porque pues nosotros como pastores, como siervos del Señor, nosotros de alguna manera sufrimos un poco por las ovejas, por la iglesia, por el que se desanima, por el que no permanece, por el que no madura. Bueno, y el Señor habló tan claro a mi corazón. No lo leí, no lo escuché, fue en un tiempo de oración. Y el Señor me dijo: yo a ti no te he puesto para que tengas dolores de cabeza por los que te he entregado. Yo te he puesto para que tengas dolores de parto. Y eso fue lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo decía: ahora sufro dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y yo quiero decirte, Dios no te ha puesto para que tengas dolores de cabeza por tu casa, ni por tus hijos, ni por tu economía, sino para que tengas dolores de parto hasta que veas el propósito de Dios en cada uno de ellos, hasta que Cristo sea formado. Mira, la preocupación no es que haya un hijo cautivo por los vicios. La preocupación tiene que ser que hay un hijo que no conoce a Cristo, que no es libre en la libertad de Cristo, que hay un hogar que no manifiesta la gloria de Cristo, que no se conoce al Señor. Esa debería ser nuestra preocupación, porque el que el Hijo libera es verdaderamente libre. Y eso es nuestro propósito, eso es lo que deberíamos estar haciendo, estar espiritualmente dando a luz eso que Dios nos ha dado, nuestra familia, dar a luz a nuestra familia. Y le dijo el Señor a David: persíguelos, porque los alcanzarás y rescatarás a las familias. Persíguelos en oración, persíguelos en clamor, persíguelos en trasnochos, en desvelos, porque los vas a alcanzar a tus hijos con los lazos de amor de Cristo, y ellos conocerán al Señor. Vas a alcanzar todavía a resucitar tu hogar, a resucitar aquello que ya tú lo ves perdido. Lo vas a conseguir en el nombre del Señor. Ahora hay una parte que Dios iba a hacer, era que Dios les iba a dar la victoria, pero David tenía que ir y pelear. David tenía que caminar, si fuera solo. Si todos le hubieran dicho, él tenía que seguir. Y
Y hay una parte que usted tiene que hacer que nadie más la va a hacer por usted. Usted tendrá que arrodillarse y orar. Usted tendrá que buscar un tiempo de ayuno para el Señor. No esperar que alguien se lo diga. Usted tendrá que tomar tiempo para la palabra. Usted tendrá que tomar acciones, tomar correcciones en su vida, en su hogar. Si usted ve que las cosas no están funcionando y usted piensa que siempre la otra persona, mírese hacia su lado. Mire qué correcciones que tiene que hacer. Mire si tiene que ser más tolerante, si tiene que exigir menos, si tiene que callar en algunos momentos para que no se encienda la llama. Si tiene que hacer algo en su vida. Hay cosas que usted tiene que hacer. No van a venir porque sí. Usted tendrá que hacerlas. Solamente usted va a ganar cuando usted decida hacer algo. Son acciones. Como les hablaba en la otra noche de que Dios está buscando. Un domingo les estaba hablando que Dios está buscando actos de fe. Son acciones. Dios quiere verlo a usted haciendo algo, postrándose, orando, dando la pelea. Y usted dice, no fue de Dios y ya, dejó así. Entonces, Dios no estaba ahí, entonces... O se la pasa llorando como los soldados. O se la pasa llorando como los soldados, tristes, enfermos. No. Vela. Levántese y pelee. La buena batalla de la Busque la manera de ganar. Usted no gana el partido si no lo ha jugado. Usted no puede ganar la batalla si no ha ido al ring. Usted necesita pelear. Pero ¿qué hace la gente? La gente abandona, la gente no da razón. La gente busca excusas, busca achaques. Bueno, todo lo que quiera. No, usted tendrá que pelear porque cuando sus hijos estén cautivos, usted no le podrá echar la culpa a nadie. Tendrá que mirarse que usted no hizo lo que le tocaba. Que la economía está mal, entonces se aflige, se pone a llorar, no vuelve a orar, no vuelve a buscar al Señor, no vuelve a hacer nada. No, usted tiene que hacer. La vida cristiana se mueve por principios. Y esos principios Dios los estableció en la Biblia. Usted tiene que actuar en ellos. ¿Usted cómo pretende tener una economía fuerte si usted no hace nada al respecto? ¿Cómo pretende tener una familia fuerte si no hace nada al respecto? ¿Cómo pretende tener salud fuerte si no hace nada al respecto? Para todo hay principios. Y David tuvo que ir y pelear. David tuvo que charlar con ese egipcio. Él lo había podido ver y seguir de largo. David tuvo que ir y conquistar. Y usted tiene que salir y conquistar. Usted es un conquistador. La victoria está dada. Dios nos dará la victoria. Somos ganadores. Hay victorias poderosas. Glorias que Dios está por darnos. Dios nos honrará. Pero tenemos que levantarnos y hacer. Y ahora, yo sí, es que de mi salmo favorito, el Salmo 18, empezando por el primer versículo, que es maravilloso. Pero mira cómo dice el último. Y dice, Dios le da la victoria a David, su rey elegido. A él y a sus descendientes le muestra siempre toda su bondad. En Dios está la victoria. De rodillas está la victoria. En las madrugadas, en la intimidad, en el lugar secreto está la victoria. Tú no puedes unirte con los que lloran, con los que se quejan, con los pesimistas. Tú tienes que unirte con Dios. La sociedad en este tiempo es con Dios. Y eso es lo que nosotros le pedimos al Señor, que sea revelado a cada uno de nosotros. Este es el tiempo de los íntimos, de los que se atreven a sumergirse en la presencia de Dios a solas. Porque Dios ahí es donde va a hacer esas conexiones de poder y Dios nos va a unir en una misma fe a muchos, pero los que conocen a Dios, los que saben buscar la dirección de Dios, los que saben consultar a Dios en el momento de la dificultad para ir en una victoria segura. Y yo quiero declarar este versículo sobre ti, sobre tu casa. Dios le da la victoria a, y allí pon tu nombre,
su rey, su reina elegida. La palabra del Señor dice que Él nos hizo un reino de reyes y sacerdotes para Él. A Él y a tus descendientes les muestra siempre toda su bondad, en el nombre de Jesús. Levántese y pelee, de la pelea. Amén. Solamente será ganador o será perdedor después de que ha peleado. Antes no. Pero qué triste ser un perdedor, pero porque no peleó, porque no fue al encuentro. Necesitamos pelear. Así es. Oremos juntos en este día y demos gracias a Dios. Amén. Tal vez usted pueda decirle al Señor, yo voy a comenzar a actuar. Tal vez no le diga más al Señor que le dé más fuerzas, que le dé más vigor, sino dígale al Señor, hoy tomo la decisión de actuar. Y entonces Dios le dará las fuerzas. ¿Qué pienso en este momento? David no le preguntó a Dios, ¿por qué no me cuidaste mi casa? ¿Por qué no me cuidaste mi familia? Porque a veces no le echamos la culpa a otros y no se la echamos a Dios. Así siempre la echamos a Dijo, Dios. no, yo sé que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene del enemigo. Señor, ¿cómo vamos a hacer? Y que tenemos al que sabe todo, al que ya fue, al que ya peleó esa batalla. Esa batalla que usted tiene que pelear hoy, Dios ya la peleó. Dios ya vio el final, pero usted tendrá que hacer algo. No puede estar estático. Tiene que hacer algo. Se lo he dicho muchas veces, la fe no es estar en un estado de inhabilidad. La fe se mueve, la fe actúa, la fe hace algo. No mire el error en el otro, busque el error en usted y corrija y eche para adelante. No mire el error en el que está a su lado, en el jefe, en su compañero, en su cónyuge, en sus hijos. Mire qué está haciendo mal usted y eche para adelante. Porque hay algo que le espera al final. Hay una victoria por conquistar y Dios ya la peleó. Dios ya peleó todas sus batallas. Dios ya peleó todas las guerras que usted ha tenido y va a tener. Pero necesita usted actuar. Si usted no actúa no va a pasar nada. Pero Dios, ¿por qué no lo hizo? Usted no hizo nada. Usted ve a la persona enferma, pero ni oró. Usted ve tantas cosas, no hace nada. Hay principios que usted tendrá que aplicar. La vida cristiana y la vida en sí está llena de principios que usted debe hacer, que usted debe cumplir. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Saluda a todos los que estuvieron allí, a Marlene, a la pastora Estela Sogamoso, a Elsa, a Paola, a Cecilia, a mi madre Teresa, a Mari Forero, a Cecilia Espinel, a Marlene, Rafael, Fabiola, Marta Cecilia Barrios, Margarita Pineda, Germán Rodríguez, Oneida, doña Irene, bueno, ¿quién más? Hortensia está por allí también. Sara también está por allí, Elisenia. Bueno, a los que no mencioné, no se vaya a enojar porque la verdad a veces no los alcanzo a ver a todos. Bueno, todos los que estaban allí, no sé si mencioné a Andrea, Paula Andrea. Bueno, a todos, un abrazo. El Señor les bendiga. Pero quiero orar con usted en este momento para saber qué Dios quiere con nosotros. Amado Señor, te doy gracias. En este momento oro con mi esposa, con los que están allí. Señor, dándote gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos das la salida, tú siempre nos direccionas. Señor, pero sin olvidar que hay una parte que nos corresponde a nosotros, que hay una parte que tú quieres que hagamos, que hay una parte que tú quieres que tomemos la iniciativa, Señor. Y hay situaciones, hay circunstancias que por complejas que sean, porque a veces no sabemos qué hacer, siempre tendremos que hacer algo. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Yo te pido nos ayudes, nos direcciones, nos dé la sabiduría, nos ponga a pensar qué harías tú en un momento como ese que tal vez estamos viviendo. En el nombre del Señor Jesucristo, te pido una bendición especial para todos los que han estado aquí, los que estarán escuchándonos luego, Señor.
cada vida, Señor. Que tú traigas respuesta, que tú traigas dirección, que tú traigas tu bendición. Padre, oro también por el pastor Manuel Valencia, Señor, que ha fallecido su padre en estos días, para que tú le des la fuerza, el vigor de seguir adelante, para que ese dolor de la pérdida, de la partida de su padre, Señor, sea superada pronto, Señor, y que esté el gozo, que esté el consuelo tuyo, la guianza tuya, Señor, en tu Hijo, en tu siervo, Señor, que a través de la pastora Estela está allí también con nosotros, amado Dios. Hoy te pido tu bendición sobre ellos. Mira la necesidad de cada uno, Señor, pero por encima de la necesidad tú ves la fe. Te pido donde encuentres fe, allí hagas un milagro, amado Dios. Donde tú encuentres un grano de fe, Señor, Padre, que tú hagas un milagro allí, en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pido a Dios que Él haga resplandecer su rostro sobre usted, que tenga de usted misericordia, que ponga en usted paz, y que la maravillosa presencia de Dios esté en sus vidas permanentemente. Que Dios envíe sus ángeles. Pido a Dios para que le hagan un cerco, un vallado de protección alrededor de su vida, y Dios lo guarde en todo aspecto, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, le guarde. En el nombre de Jesús. Levántese y pelee. Amén. Bendiciones para todos. Un gran abrazo. Bendiciones.